Muy buenas noches, nosotras somos Dos con Todo, arrancando esta semana, es 11/11 del año 2024. ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, Dul, lista para arrancar este Dos con Todo y esta semana. Re bueno en este 11/11. Bien, en comisiones del Senado ya avalaron, y escuche esto, tanto Morena y aliados como la misma oposición, es decir, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, pues darle más facultades al secretario de Seguridad Omar García Harfuch para que pueda indagar en torno a delitos y ya no solo sea exclusivo de la Fiscalía General de la República. Esto apenas fue en comisiones, todavía falta un proceso legislativo. Así es, Dulce, y también un tema del que hablaremos es la elección en el Partido Acción Nacional. Ayer ya el PAN formalizó quién será su nuevo dirigente, Jorge Romero, pero hoy les tenemos datos de qué PAN es el que recibe este ex legislador. Así es, entonces gracias por estar aquí, pausa y arrancamos. Son 8:34 tiempo del centro de México en este arranque de semana, lunes 11 de noviembre año 2024. Gracias por estar con nosotras en esta noche. Bien, ojo con esta semana porque va a haber mucha información en torno a el artículo 21 constitucional que daría más facultades a la Secretaría de Seguridad titulada por Omar García Harfuch. Pues básicamente se le daría más facultad, más poder para indagar, para investigar delitos, y ya no solo sería esto exclusivo de la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero. Ya avanzó, pero antes es importante pues justamente contextualizar por qué es tan necesaria esta reforma y porque incluso la oposición, les estamos hablando del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, también estuvo de acuerdo con ello. Bien, pues como seguramente ya lo sabe, hasta alturas del día, en Querétaro este fin de semana pues se registró un ataque a un bar. Vamos a hablar de, sobre todo, la información más actual. Muy temprano la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto. Acuérdense que el día de mañana, los martes, pues se habla en torno a la seguridad. Habrá más detalles al respecto, pero de momento pues se sabe que ya hay un detenido e iban particularmente por una persona. Ha trascendido en medios que era integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y que esta es una zona, Mon, en Querétaro, donde se están pues peleando el lugar, la plaza, tanto el cártel Jalisco Nueva Generación como un cártel que ya pues había debilitado un poco por la detención de su líder, pero estamos hablando del cártel de Santa Rosa de Lima, muy conocido por dedicarse sobre todo a el huachicoleo, la extracción de hidrocarburos. Bien, pues ya se tiene también, no en información oficial, pero la prensa de allá de Querétaro y redes sociales se ha comenzado a mover la lista de las 10 personas asesinadas. Son en su mayoría pues ciudadanos que simplemente habían acudido a divertirse a este bar. Entre ellos son Rodrigo García, Giovanni Arellano, Diego Tapia, Carlos Gómez, Jesús Alberto Arteaga, Fátima Ramos, Berenice López, Angie Asensio, Arturo Velasco y este último, ojo, Fernando González Núñez, es el señalado por ser presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como La Flaca. Incluso en redes sociales han circulado imágenes de él pues armado o pues llevando una vida lujosa, porque presuntamente se dedicaba precisamente al robo de hidrocarburos. Y pues justamente ese es el fuerte del cártel de Santa Rosa de Lima. Destacar que dentro de estos rostros de las víctimas civiles pues hay, por ejemplo, el propio DJ, el que estaba amenizando este bar la noche del sábado. Rodrigo García, conocido por su pasión por la música, era el DJ y solía tocar en el bar donde ocurrió el crimen. Esa noche amenizaba el lugar, así lo confirmó Elías Espinosa, administrador de DJs en Querétaro.
quien dijo lo siguiente: exigimos que no se vuelva a repetir un acto de estos donde el único objetivo que tienen las personas es de convivir, de pasar un rato agradable con sus amigos, con su pareja, incluso con su familia. Era sábado por la noche. Le pido a Luis, por favor, que nos proyecte este mensaje ya del gobernador de Querétaro. Él publicó esto casi siendo las 7 de la noche, tiempo del centro de México, es decir, hace 1 hora y media. Me comuniqué este día con familiares de las personas de bien, subrayo personas de bien, que fallecieron el sábado pasado, para reiterarles mi respaldo y consuelo en estos difíciles momentos. Eran jóvenes que estaban divirtiéndose y cuya muerte es injusta e inaceptable. Les he expresado personalmente mis condolencias, solidaridad y apoyo. Finaliza: estoy atento a contactar al resto de ellos, se aplicará la ley y habrá justicia. Esto ocurrió en Querétaro, y eso fue el sábado. Al día siguiente, vámonos al Estado de México. También el portal de Sin embargo MX reportan lo siguiente: un ataque a un bar en el Estado de México dejó un saldo de 6 muertos y 5 personas heridas la madrugada de este lunes. La agresión ocurrió en el bar Bling Bling en la comunidad de Tepojaco, municipio de Cuautitlán Izcalli. Por estos hechos es que cobra bastante relevancia que justamente el día de hoy allá en el Congreso, particularmente comisiones del Senado, pues estén avanzando esta reforma al artículo 21 para que la Secretaría de Seguridad a nivel federal pues también tenga facultades de investigación de este tipo de delitos. Sí, Dulce, y vamos con otra información destacada, pero ahora en Sinaloa. Hoy se da a conocer que la Expo Ganadera y el Palenque 2024 fueron suspendidos en Culiacán, un municipio que lleva 2 meses al menos con reportes de enfrentamientos. Hay 2 versiones de esta causa. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dijo que se suspendió porque habría presencia de corridos. En tanto, el secretario general del gobierno, Feliciano Castro, aseguró que fue por el temor a tener una baja afluencia de personas y que por ello no fuera rentable económicamente. El gobernador Rubén Rocha dijo a medios que lo cuestionaron afuera de Palacio Nacional después de que se reunió con gobernadores y con la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso fue lo que comentó. Hoy se tuvo que suspender la feria porque ahí concurren diferentes factores que te pueden generar violencia. Lo que influye es, por ejemplo, ahí tienes cantantes de corridos, de esto, de aquello, tienes particulares que van a exponer. Finalmente, nosotros estamos en la obligación de dar seguridad a cualquier evento público. Por ejemplo, no suspendemos ni un solo juego de béisbol. Están llenos los estadios. Por su parte, Feliciano Castro, el secretario general del gobierno, explicó en conferencia de prensa que hicieron un análisis con empresarios ganaderos, así como con los realizadores de eventos artísticos. Ahí reconocieron que la violencia que inició desde el 9 de septiembre por la confrontación entre grupos criminales ha dejado, pues sí, temor entre la población. El secretario de Seguridad expuso una variable que evidentemente se considera, lo subrayaron los organizadores, que no querían ir a un evento que iba a representar un fracaso. También es importante recordar que antes de las cancelaciones de este evento se registró un ataque en las instalaciones del área del Palenque y en la mañana del domingo también se reportó una manta en la que se plantearon amenazas directas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Pues ahí están justamente estos 2 casos, tanto en Querétaro como en Sinaloa, y además el caso del Estado de México, igual un bar. Sí, Dulce, pues importante planteárselos a ustedes que nos ven, que nos están escuchando desde sus casas, para ahora sí explicarles qué es lo que se aprueba hoy en las comisiones del Senado, Dulce. Así es, el día de hoy, lunes 11/11, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y también la de Estudios Legislativos, todo esto en el Senado de la República, aprobó por unanimidad, es decir, Morena, aliados, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, el dictamen que amplía facultades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, titulada por Omar García Harfuch, quien esta tarde a su vez estuvo con la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa, Mon, contempla darle a la Secretaría de Seguridad la capacidad de investigar delitos con mayor inteligencia policial y nuevas tecnologías. Subrayo estos conceptos, Mon, porque justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, desde que era jefa de gobierno en la Ciudad de México y luego en la campaña, subrayó que su estrategia de seguridad se iba a basar en la inteligencia y en la tecnología. Pues bien, se le va a dar estas facultades a la Secretaría. También contempla dar al titular, al secretario Omar García Harfuch, la opción de encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad y también la capacidad de coordinarse con fiscalías y los secretarios del ramo a nivel local. Hasta el momento solo las fiscalías, el MP es el que tiene la facultad de investigar el delito, ahora sería una coordinación. El dictamen que se aprobó establece, por ejemplo, que la dependencia coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, además de auxiliar a la Presidencia de la República en el ejercicio de funciones en materia de seguridad a nivel nacional. Bien, obviamente de Morena, del PT y del Verde, pues se aprobó los senadores que son integrantes de estas comisiones citadas, pero llama la atención que también senadores de otras bancadas. Por el PAN, el senador Ricardo Anaya, quien por cierto ayer estuvo muy feliz en la elección de Romero, destacó que esta reforma presenta como elemento clave para pacificar al país el fortalecimiento de la investigación en las instituciones de seguridad pública bajo la coordinación de un mando civil. Eso es lo que también señala. Pero no solo el PAN, también la senadora Claudia Anaya, quien por cierto se ha visto muy crítica con otras propuestas de Morena y aliados, como la reforma judicial y el tema de la CNDH. Bien, esta senadora priista Claudia Anaya también puso su paloma, dijo que es fundamental dotar de nuevas funciones a la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, consideró que se debe sacar de la propuesta a la Guardia Nacional porque se trata de un órgano militar, el cual no debería tener funciones de investigación. Ese fue su argumento. Y por el lado de Movimiento Ciudadano, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, lamentó que en México las víctimas no solo padecen los delitos, sino que enfrentan un sistema de justicia roto, desarticulado, indiferente y arcaico, es como lo califica Colosio Rojas, y mencionó que el voto de su bancada será a favor del proyecto porque fortalecerá la coordinación en las investigaciones del sistema de seguridad pública, por lo cual que esta tarde, pues por unanimidad quedó aprobado este dictamen. Todavía falta que suba al pleno del Senado y razón por la cual pues el día de hoy también el propio secretario Omar García Harfuch acudió a la Cámara de Diputados, particularmente con la Jucopo, presidida por, ya lo conocen, el diputado Ricardo Monreal. Bueno, estuvo con ellos durante horas para presentar de qué va esta iniciativa. Justamente lo estamos viendo en pantalla con imágenes de, para mí, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, actualmente presidente de la Cámara de Diputados. Esta reunión duró bastante, les decía, estaba exponiendo precisamente de qué va esta iniciativa y esto a la par de que en las comisiones del Senado lo estaban aprobando. Es decir, parece un ambiente de voluntad política para que esto avance en el contexto de hechos como el de Querétaro, el del Estado de México, el de Sinaloa y el de Guerrero también en la semana pasada cobró importancia en los medios. Así es, Dulce, pues estas dos cuestiones se registraron hoy, la aprobación en el Senado y a la par esta reunión que bien dices de el secretario de Seguridad García Harfuch en Cámara de Diputados. Y Dulce, pues vamos a avanzar con la información. Tiene que ver con la violencia, justo con estos hechos que nos comentabas. También no se salvó Guerrero. Información de Proceso y del diario El Sur reportan que periodistas de Chilpancingo protestaron afuera de la sede del gobierno de Evelyn Salgado, la morenista Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, para asegurar que no serán amedrentados luego del robo del equipo de trabajo que sufrió el periodista Luis Daniel Nava Jiménez. La agresión se registró el sábado 9 de noviembre por la noche, cuando llegó a su domicilio después de realizar una cobertura en la Sierra de Guerrero. El periodista Nava Jiménez fue abordado por dos hombres armados, lo despojaron de su teléfono y de su computadora antes de llevarse pues sus herramientas de trabajo. Con este caso, pues ya son 9 comunicadores agredidos con el mismo método, es decir, son despojados de su equipo como una agresión por su ejercicio de informar, y esto es algo que
que ha resaltado el dirigente de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Abel Miranda Ayala. Durante la protesta de la que les reportamos, integrantes del medio digital En Primer Plano denunciaron que integrantes de su equipo recibieron amenazas, incluso amenazas de muerte. Esto después de que publicaron que la diputada morenista Citlali Yared Telles Castillo se paseó con una camioneta Cybertruck de Tesla a la par de que una familia pues había sido localizada sin vida después de estar varios días desaparecida. De acuerdo con lo que reportaron medios locales, medios de Guerrero, el equipo del diario En Primer Plano recibió una llamada por teléfono de Jonathan Catalán, colaborador de la diputada morenista, quien les pidió que bajaran la nota de su sitio web y de sus redes sociales antes de que se hiciera viral, pero se negaron. Después, en las mismas redes sociales, personas desconocidas comenzaron a escribirles mensajes intimidatorios. Hay que recordar que la semana pasada la diputada de Morena argumentó en sus redes que la camioneta no es suya, era de un amigo, es un amigo suyo, y dijo que se la prestó. La cuestión aquí, Dulce, es señalar las amenazas que están reportando los periodistas que hicieron pública esta información. Sí, exactamente. Llama la atención primero que pues justamente sea el diario El Sur y la revista Proceso, para quienes trabaja este colega, Luis Nava, los que den pues precisamente mayores detalles de esta concentración el día de hoy, y subrayar que él fue amedrentado luego de publicar pues esto que también daban cuenta desde la semana pasada en los periodistas y también en otros espacios de Sin embargo al aire, el tema de esta diputada de Morena que presumía estar viajando en la Tesla. En este mensaje de redes también, queriéndose defender o con su réplica, dijo que no era la primera vez que publicaba en sus redes sociales que viajaba en esta Tesla, y su forma de argumentar o lavarse las manos fue decir que no era suya, que se la prestaron. Pero pues uno, hay días difíciles en Guerrero, y dos, pues el partido en el que está, Morena, pues propaga este tema de la ley de austeridad, entonces contrasta bastante. Además que pues se dio también en este contexto donde vimos los videos de la gobernadora Evelyn Salgado cantando también en un evento, entonces pues sí indignó ver estas imágenes de la diputada en su Cybertruck. Indignó eso, Moon, pero a mí me indigna más en lo personal el tema de las agresiones a los periodistas. Hace un par de días dábamos cuenta del asesinato de doble, primero de un colega en Michoacán, al siguiente día de una colega en Colima, y es por eso que justo esta manifestación se concentró en decir que no los van a amedrentar. A pesar de recibir estas amenazas, van a seguir informando sobre las actuaciones de estos políticos, sea del partido que sea. Sí, Dulce, y vamos a cambiar un poquito del sentido de la información. Ya vámonos con algo más de Estados Unidos, pero aprovecho aquí antes para agradecerles. Estoy leyendo sus comentarios. Luis María nos dice: un fin de semana muy violento. Ciprián García: es inevitable dudar del gobierno de Guerrero. Se comportan como los panistas y priistas. Bueno, es parte de los comentarios que estamos viendo. También Gerardo Meléndez, un saludo porque desde hace ratito nos mandaste un superchat, muchas gracias. Y Mara Espinosa se va más allá, dice esa diputada, es decir, la diputada Citlali Ayala, corrígeme el apellido de Citlali Ayala, a esa diputada le faltó darle chayote a los medios alternativos, porque a las que andan en avión privado y camionetas blindadas no les dicen nada, todos son iguales. Bastante dura Mara Espinosa, gracias por su comentario, el comentario de todos, también sus likes y los superchats. Citlali Telles Castillo. Telles Castillo, gracias, Mon. Y justo decías, nos íbamos a pasar a un breaking, a un corte informativo de Estados Unidos. Ustedes recordarán, apenas el martes pasado resultó electo Donald Trump como presidente para el siguiente periodo. Así se va a reelegir luego de este mandato de Joe Biden, intermedio del demócrata, y obviamente rumbo a enero pues está planeando cómo va a ser su gabinete. Hasta el momento pues todo ha sido trascendido a partir de la prensa internacional. Semana pasada se daba cuenta de algunas ideas
para el tema comercial, de acuerdo con Financial Times. Bueno, ojo, porque el New York Times está dando cuenta de quién podría ser el secretario de Estado, y es un personaje que aquí en México sí ubicamos bastante bien, precisamente por las agresiones que ha tenido a nivel discursivo contra México. Incluso se puso de tú por tú con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero, Mon, al senador por Florida, Marco Rubio, personaje de ultraderecha. En su momento señaló al gobierno de López Obrador de entregar parte del territorio mexicano a los cárteles de la droga, así lo dijo. Bien, sería el secretario de Estado en la administración de Donald Trump, de acuerdo con el New York Times. Este diario, Mon, está citando 3 fuentes informadas del tema, según las cuales Trump se está inclinando por Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y enemigo acérrimo del régimen de Miguel Díaz-Canel allá en Cuba. Rubio es considerado también un halcón, y en el caso específico de México vamos a recordar lo que dijo en junio de 2022, cuando el entonces presidente López Obrador rechazó asistir a la Cumbre de las Américas porque no se invitó a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Esto fue lo que dijo Rubio, quien sería el secretario de Estado de Trump. Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana. Insisto, era en el marco de la Cumbre de las Américas en junio del 22. Así es, Dulce, y pues recordar también que Rubio es conocido por sus posturas firmes en la política exterior, especialmente con los países que ya nos decías, Cuba, pero también con China e Irán. Bueno, pues solo decir eso, que podría haber cambios, es un trascendido del New York Times, pero es importante pues ir armando cómo podría venir el gabinete de Donald Trump, que como nos decían los observadores, bueno, los investigadores de este observatorio binacional, pues ahora Trump va a venir más fuerte, pues ya conoce más el camino, y en este segundo mandato podemos esperar lo que sea. Sí, tanto como esto, pues incluir a un personaje que también pues se ha caracterizado por oponerse o tener un discurso más distinto al que tiene Donald Trump. Por eso es que está llamando la atención su posible inclusión. Bien, pues ya rápidamente llegamos a la sección de Con Todo. Sí, se pasó muy rápido, pero está muy bien porque les tenemos datos importantes de qué va a pasar con el Partido Acción Nacional, que ya desde el 15 de noviembre va a cambiar de dirigente y a ser Jorge Romero. Así es, entonces vamos a una brevísima pausa y arrancamos con el Con Todo. En Radicales analizamos qué implicaciones tiene el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, no solo para su país, también para México y para la política internacional, y qué sacudimiento ideológico puede tener en las derechas mexicanas. Sí, la parte más interesante de analizar de Donald Trump, pues sí tiene que ver con el impacto que va a tener en la política interna. Tenemos una derecha que puede aprovechar la presencia o la llegada o el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca. No creo, pero vamos a ver. Sí, analizamos a Donald Trump cuando todavía no toma posesión, simplemente a partir de lo que había hecho antes en la presidencia de Estados Unidos y sus nuevas promesas. Pero les recomiendo que no se pierdan la imitación que hace Alejandro Páez Varela de Marco Cortés. No estoy orgulloso de eso, yo una vez lo digo. La derecha mexicana no decepciona, siempre se exhibe, y lo ha hecho una vez más ante el triunfo de Donald Trump. De eso también hablamos en Radicales, en un esfuerzo de articular todos los efectos para México del triunfo del hombre naranja que arrasó en Estados Unidos. Ya lo sabe usted, este domingo a las 6 de la tarde, Radicales, y luego el lunes por Sin embargo al aire. Bien, pues vamos con la sección Con Todo.
sin sorpresas, Jorge Romero fue electo por los militantes del PAN para ser su próximo dirigente, aunque no participó gran mayoría de la militancia. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pues lo evidenció, lo mostró como el líder del cártel inmobiliario de la Benito Juárez, y no citando a cualquiera, sino al expanista Felipe Calderón. Bueno, pues ya contestó hace un par de minutos Jorge Romero a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre todo también les traemos qué tipo de PAN recibe Romero y cómo podría incluso empeorar. Vamos con todo. Bueno, Dul, ya les adelantábamos, Jorge Romero Herrera será quien sustituya a Marco Cortés en la dirigencia del Partido Acción Nacional. Fue electo este domingo 10 de noviembre en un proceso caracterizado por la baja participación de militantes, pero también por los cuestionamientos que se sumaron desde hace meses. Bueno, Jorge Romero es exdelegado de Benito Juárez en la Ciudad de México e hizo desde ayer domingo su primer compromiso, ganar elecciones. Vamos a escuchar qué es lo que comentó al anunciar su triunfo. Y tercero, vamos a ganar, familia. Esta dirigencia viene a ganar elecciones, porque somos un partido político. Y que me escuchen bien quien me tenga que escuchar. Venimos a ganar elecciones. Y mientras más nos subestimen, más vamos a perfilarnos al triunfo. Se los puedo asegurar. No habrá, principalmente para Acción Nacional, de entre todas las que hay, no habrá principal que las elecciones federales del 2027. Vamos a retener lo que hoy gobernamos. Se los firmo que lo habremos de retener. Vamos a recuperar lo que perdimos en esta última elección. Y les vamos a quitar los artificiosos números que se autodió la 4T en el Congreso y que no le dio la gente. Y les vamos a quitar esos números en el Congreso para impedir, más allá de nuestros discursos, que sigan destruyendo a nuestro país. Bueno, esta promesa destaca porque desde el 15 de noviembre, cuando sustituirá a su político aliado, Marco Cortés, pues va a recibir un partido marcado por la derrota frente al oficialismo y por los constantes llamados de la base panista a renunciar. Es decir, ustedes recordarán, militantes de Acción Nacional pidieron durante mucho tiempo a Marco Cortés que dejara el partido, pues no da resultados electorales. Marco Cortés recibió en 2018 al PAN gobernando 11 estados: Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Después de la elección del 2 de junio de este año, perdió Yucatán y actualmente solo mantiene el gobierno en 4 entidades: Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro. Estas 3 últimas entidades se renovarán en el 2027. Y destaca también porque en el pasado proceso electoral, la candidata presidencial y ex senadora del PAN, Xochitl Gálvez, solo ganó más votos en Aguascalientes. Ahí tuvo 244,277 votos, 9,617 más que los que recibió la actual presidenta Claudia Sheinbaum, representante de Morena. Bueno, en Chihuahua, Claudia Sheinbaum y Morena ganaron 713,099 votos frente a los 385,143 del panismo y de Xochitl Gálvez. En el mismo sentido, en Querétaro, Morena alcanzó 480,747 votos contra 365,366 del PAN. A ello se suma que al perder Yucatán en el pasado proceso, el PAN ahora gobierna a 13,702,000 personas en esas 4 entidades, una cifra que incluso es menor a los más de 14 millones de habitantes que gobierna Movimiento Ciudadano al encabezar Nuevo León y Jalisco.
importante también destacar, Dulce, que Jorge Romero ha dicho que con él al frente del partido, el PAN le quitará la mayoría calificada a Morena en el Congreso. Y también, pues, recordar que uno de los primeros retos que tendrá Jorge Romero es la elección estatal de Durango, donde la elección del 2022 ganó el PRI, pero iba en alianza con el PAN y con el PRD. También, pues, se renovará el gobierno de Veracruz, Veracruz, un estado importante, porque en el 2016 el PAN le gana por primera vez al PRI, pero ahora lo gobierna Morena. Entonces, Mona, estás diciendo que aunque en el momento de la elección de 2024 para presidencia en el PAN no votaron en bastiones importantes como en Chihuahua, actualmente gobernado, ahí le ganó Sheinbaum a Gálvez, a Xochitl Gálvez. También en Querétaro no arrasó, pero sí le ganó Morena en el PAN. O sea, Chihuahua es bastión panista, Querétaro es bastión panista, pero ahí en la elección presidencial ganó el proyecto de Sheinbaum sobre el de la panista Xochitl Gálvez. Solo ganó en Aguascalientes. Exacto, que también fue un tema a estudiar. Pero, o sea, a pesar de estos resultados, está diciendo que ya bajo su dirigencia a nivel nacional, el PAN le va a quitar la mayoría calificada a Morena en el Congreso, como sucedió también en 2019, cuando tenía Morena mayoría y luego se la quitaron. Bien, pues esa es la promesa principal. Y ha estado Jorge Romero luego de la victoria de ayer, a pesar de que la gran mayoría de la militancia no acudió a votar, que por cierto reconocemos a nuestra compañera Romina Gándara, que estuvo cubriendo este evento durante todo el día de ayer, domingo. Ha estado pues en gira de entrevistas, obviamente, a medios pues, con los que no, más bien con los que coincide ideológicamente, está de más decir, pero a quien sin embargo se le ha pedido una y otra vez entrevista y nunca la ha dado. Bueno, mira, por ejemplo, estuvo con Radio Fórmula, en varios programas de Radio Fórmula, también estuvo en El Heraldo, también estuvo con Adela Micha. Bueno, a lo que voy es que llama la atención que, por ejemplo, en una entrevista con Radio Fórmula el día de hoy, el ya dirigente nacional de Acción Nacional no descartó una alianza con otros partidos, pero insistió: yo creo que ya es momento de apostar por nosotros mismos. Podría romper como tal este bloque con el PRI. Con respecto hasta 2027, donde habrá elecciones en 15 estados, Jorge Romero dijo que el trabajo será para mantener las entidades que tienen su poder, pero ve posibilidades de ganar por lo menos otras 4 o 5. O sea, ahí va la segunda promesa. La primera es que le van a quitar mayoría calificada a Morena. La segunda es que no solo va a conservar sus bastiones, cosa que no logró Marco Cortés, sino que van a ganar otras 4 o 5. Nada más para un paréntesis, la capacidad de mentir de Jorge Romero. El día en que fue la elección presidencial, 2 de junio, pues él obviamente por ser panista estaba en el búnker de Xochitl Gálvez y ya los resultados estaban muy avanzados, ya era la noche, casi lunes, y se le preguntó qué pasaba con los resultados. Él claramente, elocuentemente dijo que estaba ganando Xochitl Gálvez. Así de capaces. Bien, el exdiputado asumirá la dirigencia del 24 al 2027, es decir, va a entregar esos resultados, por lo menos otras 4 o 5 entidades, dice. Aunque de acuerdo con los estatutos del PAN podría reelegirse, descartó que lo haga si no cumple su promesa de ganar elecciones. Aquí, ¿qué observación tenías tú? Sí, hoy pues afirma que si no da resultados electorales, él ya no se postularía para un segundo periodo. Pero pues hay que recordar que aunque él quisiera, no podría hacerlo, porque recientemente, en octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al PAN garantizar la alternancia de género en el 2027. Esto si en los resultados de este proceso interno ganaba un hombre. Entonces, como ganó Jorge Romero, el PAN está obligado a garantizar esta alternancia de género y pues postular, garantizar que sea que sí haya paridad de género en esa competencia, en la próxima, la de
renovación de dirigencia, 2027. la de 2027, para que por primera vez el Partido Acción Nacional pues tenga a una dirigente en los más de 80 años que tienen de historia. Pues ahí está una promesa que de todas formas está obligado a no hacer, no reelegirse por el tema del tribunal. Bien, Romero también aseguró en ese sentido que reformarán estatutos para que la próxima dirigencia, así como las próximas candidaturas, sean elegidas por la ciudadanía, ya no solo por los militantes de Acción Nacional. Son 300,000 militantes de Acción Nacional registrados de acuerdo con el padrón, que también ha sido cuestionado porque le dicen los padroneros, es decir, han alterado a los militantes, pero tenías el dato, votaron por él 110,000 de 300,000. Sí, Dulce. Y ese es también todo un tema porque hoy, ahorita les vamos a platicar, pero justo le cuestionan a Jorge Romero, pues, ¿qué pasa? Porque si está contento con estos votos, que sean tan pocos, y él dice que sí, Dulce, pero me gustaría antes entrar a las declaraciones que hizo Adriana Dávila, que es la ex senadora que estaba compitiendo con Jorge Romero para dirigir al Partido Acción Nacional. Es la segunda ocasión en la que Adriana Dávila, ex senadora, busca ser dirigente del PAN. Bueno, Adriana Dávila atribuyó la baja participación de militantes en la elección actual al cansancio que tienen ante los cacicazgos dentro del partido. Dijo que estos cacicazgos son manejados por panistas como Marco Cortés, Ricardo Anaya y Jorge Romero. Incluso ayer, en un video que publicó en sus redes sociales, criticó al que ella llamó el modelo de partido padronero con el código marca Yunes. Vamos a escuchar qué comentó en el video que difunde en sus redes sociales. El modelo de partido de los padroneros con el código genético marca Yunes no le sirve a México. De ese modelo simulador, tramposo, corrupto y ruin, solo medran unos cuantos. Pero daña al país, al PAN, a su militancia y especialmente a todos los electores que buscan en nosotros una alternativa democrática frente a la regresión autoritaria que está imponiendo el partido oficial. Pero no estoy convencida de la legitimidad del proceso. Desde un inicio no se tuvo certeza. Se violó la legalidad y fue una elección inequitativa. Así, de esta manera, hoy ganaron. Hago un llamado a la nueva dirigencia. El modelo del PAN que ustedes han construido desde la última década no funciona. No sé si tengan la voluntad y el compromiso ético para hacer del PAN una institución que merezca ser heredera del legado demócrata y liberal de Gómez Morín. Nadie puede sentirse orgulloso cuando alrededor del 70% de los panistas no fueron a votar. El mensaje del abstencionismo de nuestros militantes es un mensaje claro. Las cargadas no entusiasman. La nómina de gobiernos no es suficiente para convocar. Bien, gracias por sus comentarios al respecto de este análisis. Ana G. dice, increíble que tengas a Jorge Romero como el presidente del partido con tantas acusaciones. ¿Quién en su sano juicio puede permitir esto? ¿Qué oposición tan mala siguen sin entender? Urge una oposición inteligente y propositiva. Es una votación desairada, dice Pitcan, y con cuestionamientos. La tranza se instala en la dirigencia del PAN, atractivo para la ciudadanía, porque justo es una de sus promesas, que ahora la ciudadanía va a votar por el próximo dirigente que, como nos decías, va a ser mujer en 2027 por tema de paridad de género. Bien, pues después de escuchar obviamente la crítica de Adriana Dávila, la única que se postuló para también competir con Jorge Romero, pero pues no veía posibilidades, justo en su momento sí nos dio entrevista por ahí de verano, hay que decirlo, la buscamos el día de hoy y pues no nos respondió la solicitud de entrevista, pero en su momento sí criticó cómo estaba integrada la Comisión Organizadora Nacional de la elección. Si justo Luis nos puede por favor proyectar esta imagen, justamente se ve quienes se integraban la Comisión Organizadora Nacional y en su momento Adriana Dávila, la exdiputada panista que había contenido por la dirigencia del partido, denunció que en esta comisión participaron diputados de la bancada que en ese momento Jorge Romero encabezaba, Teresa Aranda Orozco, y también Fernando Rodríguez Dova, exsecretario general del PAN. Así, una de las tantas irregularidades que Adriana Dávila señaló en torno a este proceso interno.
Ahora, sobre por qué decimos que participó poco militancia en este proceso interno, aquí nos planteas, Mon. Solo el 45% de militantes participó, 45 de 300,000. Hasta ayer por la noche, con 91% de actas computadas en las 1,347 mesas receptoras que se instalaron en varios puntos del país, el CEN del PAN, y particularmente esta comisión organizadora que tenía amigos de Romero, informó que Jorge Romero obtuvo el 80% de los votos, es decir, de los pocos que participaron, 8 de cada 10 votaron por Romero, mientras que la ex senadora Adriana Dávila recibió el 20%. Así es, Dulce, y te decía, hoy le cuestionan en entrevista para Radio Fórmula, le plantean, no puedes estar muy contento con esta participación tan pobre que se dio. Él contesta, no, yo sí estoy contento, claro que lo estoy. Y dice, así hubiera sido el 35 o el 15% o el 5%, eso es lo que hay, con eso es con lo que vamos a trabajar. Incluso comenta, aunque con 5 panistas que hubieran sido, si eso es lo que hay, pues no vamos a tener un sentido depresivo. También reconoció que es muy probable que haya gente desmotivada dentro del padrón del PAN. Incluso, pues, Dulce, recordarles que ayer nuestra compañera Romina Gándara, que cubrió esta elección de la dirigencia del PAN, estaba grabando a Jorge Romero cuando daba entrevista a los medios y se escucha cómo alguien le grita a Jorge Romero, eres un corrupto. Y bueno, él lo que termina haciendo es decir, ¿sabes qué? Si te enviaron está bien, pero yo voy a dialogar. El punto es que Dulce es una muestra del sentir de la militancia. Ahí está, y volvemos a reconocer la cobertura de nuestra compañera Romina Gándara en domingo, porque pues, justo estaba agendado esta elección este día. Ahora, Mon, le gritan que es un corrupto, pero lo que sabemos a ciencia cierta es quienes lo rodean. También, si por favor, Luis nos puede hacer el favor de proyectar esta imagen que le envié, porque justamente ahí en cuadrito rojo ponemos quiénes son los personajes que pues conforman este famoso grupo político que se fue construyendo sobre todo a partir de 2012, cuando de hecho ya Acción Nacional iba a perder la presidencia luego de la salida de Calderón y la llegada de Peña Nieto. Ahí está, gracias Luis. Bien, ahí ustedes ya identificaron a Romero. Al lado, por supuesto, está Santiago Taboada, alcalde Benito Juárez, y también quien quiso la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ahora ya está en el grupo de la dirigencia de Acción Nacional. El otro personaje que ven es Luis Mendoza. Esta foto ya es vieja. Luis Mendoza actualmente es el alcalde de Benito Juárez. Su hermano, por cierto, está detenido por precisamente este tema de el cártel de inmobiliario. Bien, también estaba Christian Bunrerich y un muy joven Santiago Taboada, quienes posteriormente fueron los alcaldes de ese bastión panista entre 2015 y 2023. Ahí está Mauricio Tabe, hoy alcalde de Miguel Hidalgo, Andrés Ataide, dirigente de Acción Nacional Ciudad de México, y el siempre fiel a Romero Luis Mendoza, actual alcalde de Benito Juárez. Su hermano, el que les decía, Víctor Mendoza, es integrante del cártel y está prófugo de la justicia. Este grupito que ven en pantalla es conocido como los Ocean por el restaurante de mariscos donde se reunían al sur de la ciudad, y que hay testimonios como el de Sandra Cuevas en que esto ocurría. Y buscó arrebatarle la capital mexicana Morena, pero precisamente la famosa explosión de una lavadora en 2021 cambió el panorama, porque a partir de esta explosión en lavadora la fiscalía empezó a indagar de quiénes pertenecían estos departamentos con pisos de más, y pues salió todo este tema del cártel inmobiliario, man. Así es, Dulce. También Jorge Romero, que entonces era legislador de la Comisión de Gobierno del Congreso de la Ciudad de México, ha sido señalado por la organización Nosotros, por Morena y por damnificados del sismo del 2017 de usar discrecionalmente millones de pesos para la reconstrucción en la Ciudad de México, esto con fines políticos electorales.
Los otros dos legisladores que han sido señalados de controlar estos recursos públicos fueron Leonel Luna Estrada, de la Comisión de Gobierno del PRD, y Mauricio Toledo, entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que actualmente está autoexiliado en Chile y ha sido también señalado por corrupción durante su administración en la alcaldía de Coyoacán. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum incluso también cita... Perdón, antes de justo llegar a ese tema de la presidenta Claudia Sheinbaum, decías, este caso que, como yo te decía en la tarde, casi no se recuerda, pero cuando él era diputado de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue uno de los que se intentó robar el dinero para la reconstrucción en 2017. Esto fue denunciado en su momento por los propios damnificados y por el colectivo Nosotros. Y justamente no hay que perder de vista que este cártel inmobiliario pues ha generado muertes, incluyendo un caso precisamente luego del terremoto del 19 de septiembre del 2017. Y esta imagen que estaba proyectando, por favor, Luis, esta es imagen y fuente de la CEDUBI de la Ciudad de México. Acuérdense que ya tiene bastante que se abrió un portal especial para denunciar cuáles son los edificios con irregularidades en la alcaldía Benito Juárez. Irregularidades, entiéndanse, obras que rebasan niveles, que tienen material de baja calidad y por ende puede hacerse este mezcla y este cóctel para que se caiga el edificio a pesar de ser seminuevo, como ocurrió con el caso de Martín Hernández, que perdió a su familia por el tema de la corrupción inmobiliaria. Bien, si ustedes se fijan en esta parte de la CEDUBI, dice 2012-2015, justo el periodo en que Romero, actual dirigente de Acción Nacional, fue alcalde de Benito Juárez. Obras que rebasan niveles 26, niveles excedentes 67. Pues gracias, Dul, por mostrarnos esta imagen y para no perderlo de vista. Y ahora sí, si te parece, vamos a escuchar qué es lo que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum, que retoma también estas acusaciones de corrupción contra Jorge Romero, pero citando al expresidente Felipe Calderón en su libro Decisiones Difíciles, que publica en el 2020. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Les platico, si quieren, muy rápido cómo fue que la fiscal general de justicia, entonces Ernestina Godoy, se dio cuenta de lo que pasaba. Hubo una explosión en un edificio hace años por un tanque de gas, y entonces la fiscalía pues tiene que hacer investigaciones de oficio. Entonces empieza a hacer las investigaciones y se empieza a dar cuenta que los departamentos están a un mismo nombre. Y de ahí comienza a jalar el hilo y se empieza a dar cuenta que en otro edificio también y en otro edificio también. Y entonces empieza a dar cuenta que además violaban los usos de suelo.
que si, por ejemplo, solamente se podría construir 5 pisos, pues hay muchos edificios, particularmente en la Benito Juárez, que tienen 7 pisos, que tienen 8 pisos. Cuando empieza a salir esto, los habitantes de estos edificios comienzan a denunciar en la Fiscalía y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que no pueden escriturar su edificio, porque en el plano está que tiene 5 pisos, pero ellos compraron en el 6º piso. Entonces era inexistente su departamento. Y así se empezó a revisar cuántos edificios y desde cuándo tenían más pisos. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces de ahí pues hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento, que era pues uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Entonces a eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay muchas personas detenidas. Y esto empezó, entre otros, cuando esta persona fue el delegado de la Benito Juárez. Entonces Calderón, que entonces, ya no sé si Calderón está en el PAN o no, pero incluso Margarita Zavala tiene por ahí una entrevista que creo que le hace Loret de Mola, donde denuncia en Televisa, hace ya años, lo que en la época de Mancera, que en su momento denuncié cuando fui candidata a la jefatura de gobierno, en el 2018 creo, de ese fondo que se hizo para la reconstrucción después del sismo, que se repartieron entre los diputados de entonces, que afortunadamente se pudo parar en aquel momento y ya se evitó que se hiciera ese fondo, pero todavía pudieron hacerlo. Es decir, los propios panistas los denuncian por este pasado de corrupción. Entonces, pues eso es lo que llevó a la dirigencia del PAN. Y diálogo, pues siempre van a tener ahí con la Secretaría de Gobernación, pero también es importante que se conozca, que se sepa. Bien, gracias por sus comentarios a lo largo de este Con Todo. Tania M. nos pregunta, Dulce Monse, ¿qué pasó con Damián Cepeda? ¿No se supone que quería dirigir su partido? Lo intentó un par de veces antes de este proceso interno particular. Antes del registro, pues se echó para atrás y entonces finalmente solo quedó Adriana Dávila como competencia de Romero y finalmente solo 20% de los que votaron eligió su proyecto, Mon. Así es, Dulce. Y bueno, ya escucharon lo que comentó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, como recuerda esta parte del libro Decisiones Difíciles del expresidente Felipe Calderón. Pero yo lo que quiero destacar, Dulce, es un dato que da Álvaro Delgado, jefe de investigaciones acá en Sin Embargo. Él reportó en un texto que publicamos el día 10 de noviembre, en Sin Embargo, es decir, ayer, que este sobrino citado por Felipe Calderón es Agustín Torres Ibarrola, quien a su vez es cuñado de Marco Cortés, a su vez discípulo de Santiago Krill, y que forman parte de este grupo a los que el expresidente Felipe Calderón llama padroneros, y que también así describió esta mañana y esta tarde y ayer por la tarde Adriana Dávila. La pregunta del millón, Mon, nos las hace Rosa Esther López Rangel. Gracias. ¿Por qué Romero no está en la cárcel?
al menos desde 2022, la Fiscalía de la Ciudad de México, actualmente con encargado de despacho Ulises Lara y antes titulado por Ernestina Godoy, hoy consejera jurídica de la presidencia, los llevan investigando y sin embargo pues no, como él dice, citándolo, no han logrado encontrarle nada. Y justamente ya tenemos la respuesta de el ahora dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero, a esto que escuchábamos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum desde muy temprano en su conferencia matutina. Bien, él publicó un video hace un par de minutos. Básicamente está diciendo que es víctima de calumnia. Dice: doctora Sheinbaum, usted es la presidenta de México, usted públicamente renunció a su militancia partidista de Morena por considerar con justicia que debe gobernar para todas y todos. Está usted comenzando un nuevo gobierno. ¿En verdad es así como habrá de conducirse con la oposición, con los que simple y sencillamente no opinamos igual que usted? Yo llevo meses señalando que el PAN debe ofrecer un diálogo institucional por la gente para atender las necesidades y los problemas de la gente, a las que todas y todos queremos ayudar. Y después dice: si ante esta propuesta de diálogo su respuesta es calumniarme, desde la titularidad de la Presidencia de México con toda la fuerza comunicativa del Estado, le pregunta, ¿es así como usted renunció a su partido? Afirmó que este tema tiene más de 2 años, obviamente lo del cártel inmobiliario, a partir de esta explosión de lavadora, donde la Fiscalía empieza a indagar, y añade, y no hay ni una sola imputación contra mí. Pues sí, Dulce, así empieza, o este es el primer pronunciamiento que ya vemos, al menos en video, de Jorge Romero, como dirigente electo del Partido Acción Nacional, porque es el miércoles cuando recibirá su constancia. Y pues nada más hay recordarles que hoy también estuvo tuiteando respuesta a Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, y bueno, en el mismo sentido, ¿no? En el sentido de que no están buscando realmente el diálogo. Pues con esto cerramos la sección con todo en torno a pues la oposición en figura de Jorge Romero, con tantos antecedentes. Quiso robar el dinero para la reconstrucción y luego le salieron con que al ser líder de los Ocean encabezaba todo este tema del cártel inmobiliario de acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, pero hasta la fecha 2024 pues todavía no hay como tal una orden de aprehensión, a pesar de que en su momento tenía el fuero por ser legislador. Es momento ya de pasarnos al cierre en este lunes 11/11 año 2024. Esta información me llamó la atención, Mon, la publica el día de hoy el diario Milenio, particularmente es información de Pedro Domínguez, pero él consultó en el Archivo General de la Nación esta información. La mamá de la presidenta Claudia Sheinbaum, ustedes la conocen, la reconocida científica investigadora Ani Pardo Semo, fue espiada al menos durante 9 años por la Dirección Federal de Seguridad. Ustedes recordarán esta siniestra dirección, en su momento pues dirigida por Fernando Gutiérrez Barrios, también muy cuestionado por sus métodos de tortura y espionaje. Bien, de acuerdo con estas fichas disponibles en el Archivo General de la Nación, la investigadora tuvo seguimiento por su apoyo tanto a denuncias contra Luis Echeverría o a Corona del Rosal. También se le perseguía, se le espiaba por firmar manifiestos a favor de los presos del famoso movimiento del 68. Incluso también se le puso en estas fichas famosas de la Dirección Federal de Seguridad, donde se hablaba sobre lo que se veía cuando se espiaba a estos personajes, por viajar a Cuba. Ella, como pues siendo investigadora, siendo académica, fue invitada junto con otro grupo de académicos por el gobierno cubano para tomar cursos de ciencias biológicas, entonces también por ello se le fichó por viajar a Cuba. Por estos motivos, Mon fue catalogada incluso de comunista, pues eran esos tiempos en que el fantasma del comunismo era pues a cuál temerle. Incluso se menciona que debía causar baja de sus labores como profesora por su actividad política. Y Dulce, una de las fichas que cita el reportero Pedro Domínguez de Milenio dice lo siguiente: ha viajado a Cuba, de los que firmaron denuncias ante el Congreso de la Unión contra altos funcionarios del régimen, presta sus servicios como profesora de la SEP. Es decir, esto en referencia a la científica Pardo Semo, madre de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya nos decías, en esta ficha se le cataloga como comunista, y hay que recordar que en su primera conferencia matutina
la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció una disculpa pública a nombre del Estado mexicano por la represión del 2 de octubre de 1968. Lo que planteó desde Palacio Nacional en esta primera conferencia fue: soy hija del 68. Ella recuerda que su madre participó en ese movimiento estudiantil como profesora del Instituto Politécnico Nacional. Claudia Sheinbaum expuso, ella participó durante todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Así es, pues esa es la información con base en el Archivo General de la Nación que recupera el diario Milenio y que nos llamó la atención porque pues varios personajes de izquierda fueron espiados por esta Dirección Federal de Seguridad, incluyendo el propio expresidente López Obrador, la propia Claudia Sheinbaum y otros personajes de, todavía ni siquiera existía Morena, eran del entonces PRD, también ya entonces RIP, excepto la Ciudad de México. Entonces es por eso que decidimos recuperar esta información, Mon. Y ya nada más un comentario de Hugo González que me hizo reír. Que fichen al Borolas por tomar la Cuba Libre. Pero me hizo reír sobre todo porque han estado bromeando con el tema de decisiones difíciles del presidente aquí en el chat. Sí, Dulce, pues gracias por comentar, por dejarnos sus likes, por compartir esta información y pues ya saben que nos ayudan mucho si la siguen compartiendo, comentando. Pues listo, Mon, listo, audiencia, gracias a Ilse García ya en producción, también a Luis Mata en operaciones, Ana Méndez en diseño, ustedes por su compañía en este arranque de semana. Nos vemos mañana, Dulce, aquí en Dos con Todo. Ya está, descansen. Ay, siempre hay gente con dones de clarividencia. Ser vidente es agotador, sobre todo porque se trata de captar energía aleatoria, recibir fantasmas y escuchar los problemas de los que están vivos. Esto, según Frank Andrews, el vidente que lleva 60 años leyéndole las cartas a los famosos. Entre los clientes que ha atendido Andrews se encuentran John Lennon, Yoko Ono, la princesa Grace, Perry Ellis, Betsy Johnson, Jason Alexander y otros tantos cuyos nombres no ha querido revelar. De acuerdo con The New York Times, los devotos de Frank Andrews son precisamente los responsables de que el vidente de los famosos no se haya podido retirar. A sus 83 años de edad, Andrews cuenta con dificultad para oír y algunas limitaciones para caminar, pero esto no ha sido ninguna limitante para seguir ejerciendo su oficio. ¿Pero cómo fue que inició como vidente? De acuerdo con The New York Times, Frank Andrews huyó a Manhattan en 1959 para estudiar pantomima y acabó consiguiendo un trabajo en el Museo Americano de Historia Natural, donde vendía radioguías por 50 centavos. Tiempo después conoció a Marion Tanner, quien lo animó a estudiar tarot y a seguir una carrera como vidente profesional. Al poco tiempo, Frank Andrews se hizo de una cartera de clientes porque, al igual que en todo negocio, la mejor publicidad es de boca en boca. Y es así como este vidente se ha encargado de leerle las cartas a varios famosos. Yo soy Erendira Quintero y nos vemos en la próxima entrega de Gente Así, obvio, por Sin Embargo al Aire.